Hola, ¿qué tal? Compañeras y compañeros, amigas y amigos, les saludo con mucho afecto nuevamente, dándole curso a esta actividad que el día de hoy nos convoca, que es justo la conferencia para presentar el Índice de Paz en México 2020. Hace un momento estábamos ya transmitiendo, pero por algunos asuntos de carácter técnicos, la señal, la transmisión no se realizaba de manera óptima, pero estamos restableciendo esta comunicación y vamos a dar pie a nuestra conferencia, pero antes quisiera cederle el uso de la palabra a la maestra Cristina Abril Moreno Hernández, que va a leer la ficha curricular de nuestro invitado, el maestro Carlos Juárez. Adelante, maestra Cristina. Muchas gracias, señor director. Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a quienes se han sumado y se están sumando a esta convocatoria. Por supuesto, saludo a la comunidad universitaria, al resto de los profesoras, profesores del YEPA-IMA y a la sociedad guerrerense por ser parte de la conferencia magistral El Índice de la Paz 2020. Quien está a cargo de la disertación es el maestro Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. A continuación, me permitiré compartir parte de su ficha curricular de nuestro invitado especial. El maestro Carlos Juárez Cruz, director del Instituto para la Economía y la Paz en México, es licenciado en Economía. Cuenta con una maestría en Gestión Pública, Políticas para el Desarrollo Internacional en Carolina del Norte. Tiene experiencia en iniciativas multisectoriales de construcción de paz que incluyen gobiernos locales, empresas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Ha sido asesor en desarrollo económico, finanzas públicas y transparencias para varios gobiernos locales en México, además de contar con experiencia en finanzas corporativas y como catedrático ha impartido una infinidad de conferencias y talleres en diversas universidades como en México, Colombia, Ecuador, Perú y en otras ciudades de los Estados Unidos. Es un gusto contar con su presencia, maestro. Le cedo el uso de la palabra y bienvenida al YEPA-IMA Huagro. Muchísimas gracias. Pues sí, tuvimos ahí algún problema con el audio, una disculpa, y pues esto pasa todo el tiempo, así que gracias por su paciencia. Decía hace un rato, pero supongo que no se escuchó, decía que es la segunda, es el segundo año consecutivo que presentamos estos resultados. Y para mí es un gusto, es un honor y un privilegio estar con ustedes. Yo soy acapulqueño además, y nos toca a veces difundir estos resultados en el país y en otros lugares, pero pues siempre el corazón me jala para Guerrero. Entonces, pues muchas gracias. Además de la importancia del público al que hoy le hablamos, que pues son los estudiantes de política pública, los estudiantes de estudios de ciencias políticas, pues ustedes son las personas que están y estarán tomando las decisiones a nivel estatal, probablemente a nivel nacional también, sobre el destino de la vida pública. Entonces es importante, es fundamental. Estamos con una gran urgencia de que se tomen mejores decisiones en todos los ámbitos, incluido el ámbito público. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Hoy lo que yo tengo preparado es que les voy a hablar una primera parte sobre algunas tendencias globales y algunos de los estudios globales que hacemos en el Instituto para la Economía y la Paz. Luego veremos algunos elementos para nuestro país a partir del estudio que hacemos cada año, el Índice de Paz México. Y finalmente algunas reflexiones sobre este enfoque de la paz más amplio que llamamos paz positiva, y algunas reflexiones finales. Bueno, comencemos. Espero, me voy a ir un poquito más a prisa para tratar de recuperar el tiempo. Les comparto mi pantalla. Y sí se ve mi pantalla, ¿verdad? El PowerPoint, perfecto. Bueno, pues lo primero que quiero decirles es, para quienes no conocen el Instituto para la Economía y la Paz, somos un centro independiente de investigación. Sobre todo estamos enfocados en temas de paz y violencia, tratando de que este concepto de paz deje de ser una idea a veces abstracta, muy subjetiva. A todos nos importa la paz, pero pocas veces la definimos de manera específica, profesional, conceptualmente tiene muchas complejidades. Estamos tratando de cambiar esta conversación, y esto obviamente para que se tomen mejores decisiones de política pública, mejores decisiones
en proyectos y que entonces estemos cada vez más cerca de una sociedad pacífica, que es a lo que aspiramos. Tenemos oficinas centrales, el instituto está fundado y basado en Australia desde hace 15 años, y tenemos oficinas internacionales en Nueva York, Bruselas, La Haya, recientemente abrimos una en Zimbabue y en México, que es la que yo represento. Bueno, a nivel global, quizás el producto o la investigación más conocida es el Índice de Paz Global. Desde hace 14 años hacemos este estudio para 163 países en el mundo y los clasificamos de los países más pacíficos hacia los menos pacíficos. Estamos bien, bueno, tenemos todo un informe completo, lo pueden descargar de nuestro sitio web, voy a compartir los enlaces al final, o lo pueden buscar, está muy fácil de acceder. En términos globales podemos decir que los países, bueno, perdón, acá en el mapa del mundo lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. A nivel global, los países más pacíficos son Islandia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria, Dinamarca. Si se fijan, la mayoría son europeos, excepto 2 o 3, Canadá, República Checa. Y también quiero que pongan atención en algo. Estos son los 10 países más pacíficos del mundo, pero miren, a la derecha hay unas flechas que cuando están en horizontal nos dicen que no cambió su posición en el último año. Si se fijan, de estos 10 países más pacíficos, solo República Checa bajó una posición, estaba en la posición 7, bajó a la 8 y Japón subió 2 posiciones. Pero en términos generales no cambian mucho las situaciones de paz en los países más pacíficos. En el fondo de la tabla, los países más violentos o menos pacíficos, Afganistán como segundo año consecutivo, Siria por obvias razones, Irak, Sudán del Sur, Yemen, y si se fijan de nuevo, bueno, Somalia, Libia, la República Democrática del Congo, República Centroafricana y Rusia. Son muchos indicadores, cada país tiene cierta interpretación específica de por qué está en ese lugar. Pero también quiero resaltar esto que les decía de los países más pacíficos, como estos más violentos o menos pacíficos tampoco tienen grandes cambios, es decir, vamos a ver algo aquí que quiero resaltar con este punto. En términos globales, la paz empeoró a nivel global un 0.3%, no suena mucho, pero si consideramos que es el 9º deterioro anual en los últimos 12 años, es decir, de los últimos 12 años, en 9 años ha empeorado la situación de paz, quiere decir que ya tenemos una tendencia a empeorar. 81 países mejoraron sus niveles de paz, 80 empeoraron, 2 se mantuvieron igual. Sobre todo los países que mejoraron los niveles de paz tienen que ver con que ha habido un impacto menor de atentados terroristas, aunque no han bajado los atentados, la mortalidad de los ataques ha disminuido. Los homicidios a nivel global han disminuido, aunque en nuestro país y en nuestra región no han bajado, a nivel global sí han disminuido. Y también ha mejorado o ha disminuido el nivel de importación y exportación de armas entre países. Los que han empeorado tienen que ver con que con este indicador de The Economist que se llama escala de terror político, quiere decir el miedo que la población tiene o las libertades y miedo que tiene la población con respecto a sus gobiernos, gobiernos represores, gobiernos que ejercen cierta violencia contra sus mismos ciudadanos. El nivel de refugiados y desplazados ha aumentado a nivel global y en términos generales la intensidad de los conflictos internos de los países ha aumentado. Mientras vemos que los conflictos entre países viene un poco a la baja, a nivel interno, los conflictos internos en los países ha ido aumentando. Bueno, algunas tendencias regionales. Hay muchísima información en el reporte, yo solamente extraje 5 o 6 láminas para poder compartir con ustedes lo que yo considero que es más importante. La región más pacífica del mundo, Europa, lleva varios años en esta posición. La región que más mejoró en el último año es Rusia y Eurasia, ha ido mejorando los indicadores. La región menos pacífica, por los conflictos que ya conocemos, que hemos visto durante los últimos años, Medio Oriente y el norte de África, esta región que le llaman MENA, ¿no? Y de nuestro lado, pues lo que hay que destacar, no son buenas noticias, es que Sudamérica es la región que más empeoró. De todo el planeta, la que más se deterioró en niveles de paz es Sudamérica, y la segunda región que empeoró fue Centroamérica y el Caribe, que es donde está México.
no son buenas noticias para nuestro continente. Si vemos algunos datos ya llegando un poco más al análisis, un poco más profundo, ¿no? Vemos lo que les decía hace un rato con los países más pacíficos y menos pacíficos. Hay una brecha, le llamamos la desigualdad de la distribución de la paz. ¿Qué significa? Pues que los países que son pacíficos, con el paso del tiempo se vuelven cada vez más y más pacíficos, y los países que son más violentos se vuelven más y más violentos. En lugar de que se vaya cortando esta brecha hacia la paz, se va abriendo esta brecha. Es un poco lo que pasa también con la distribución del ingreso y la distribución de otros recursos entre las poblaciones. Esta es la desigualdad entre países en la distribución de la paz. Otro dato interesante, y aquí ya vamos un poquito en los temas que quizás nos interesan a nosotros que estudiamos temas políticos y sociales. Vemos a nivel global que en la última década las manifestaciones en el mundo se han más que duplicado, un 240% de incremento a nivel global. ¿A qué nos referimos con manifestaciones? Pueden ser manifestaciones pacíficas, marchas, protestas en las calles, disturbios violentos, estas formas de manifestación más agresivas, las hemos visto en Europa, las hemos visto en Estados Unidos, en México algunas veces, y las huelgas y paros también como reflejo, estos tres indicadores como reflejo de un descontento social, un creciente descontento social que nosotros interpretamos como una grave crisis de legitimidad de los gobiernos frente a los ciudadanos. Hay un punto que yo quisiera como dejar pendiente porque lo vamos a ver más adelante. Hay a nivel global una crisis grave de cómo los ciudadanos se sienten representados por sus gobiernos y eso va en detrimento de la legitimidad de las mismas autoridades. Un gran freno para resolver algunos de los problemas. Bueno, este año también publicamos otro estudio más pequeño donde analizamos la relación entre COVID-19 y paz. Algunas perspectivas, hay un informe completo, yo solamente destaco aquí cuatro puntos. Primero, a nivel mundial se espera que todos los indicadores que miden paz y violencia se deterioren a partir de la pandemia que estamos viviendo. El único que podría mejorar, probablemente mejore, es el del gasto militar. Nosotros medimos cuánto gastan los países en recursos militares. Ese es el que puede mejorar porque quiere decir que, porque los países van a tener que estar canalizando recursos hacia algunas iniciativas y políticas y programas de recuperación económica y de recuperación de salud, y entonces dejarán de gastar en armamento y en algunos temas militares. Pero en términos generales, la paz se espera que empeore. Vemos que hay tensiones internacionales entre países, sobre todo los países más poderosos, y los organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya lo hemos visto, algunas tensiones con China, Estados Unidos, Rusia, etc. Vemos también, obviamente, que habrá severos efectos económicos a partir de la pandemia, donde hay ya carencia de recursos, habrá más carencias, vemos que habrá mucha inestabilidad política y social, y si esto lo sumamos a lo que yo les decía antes, la gente no está contenta con sus gobiernos, ahora tampoco están contentas las personas con la forma en que algunos gobiernos han manejado la pandemia, pues se espera que se agudicen estos problemas, que se agudice la pobreza y que muchos de los avances en la agenda de desarrollo vayan en retroceso. En términos generales, podemos prever que los países que tengan una mejor posición económica se recuperarán más pronto de la pandemia. Pero ojo, no nos referimos a los países más ricos necesariamente, sino los países que tengan una economía diversificada, que tengan autonomía alimentaria, que tengan que los niveles de deuda que tengan no sean sanos y que no estén completamente en moneda extranjera, que tengan monedas más fuertes. Vemos que estos son los países que recuperarán más pronto la estabilidad. Bueno, esto es un poco así a la carrera el panorama global de lo que hemos estudiado. Hay mucha información, la puedo compartir cuando gusten. Podemos hacer una sesión también sobre tendencias para Latinoamérica a nivel global, pero vamos a México. Desde hace 7 años publicamos este índice de paz para México, donde medimos paz positiva y paz negativa, es decir, violencia directa y violencia estructural y cultural. Para la violencia directa, que es lo que voy a presentar ahorita en esta parte, medimos 5 indicadores: homicidios, delitos con violencia, con armas de fuego, este indicador de cárcel sin sentencia, que
Lo que medimos es cuántas personas están en cárcel, privadas de su libertad, sin tener una sentencia condenatoria, como una medida de la eficiencia del sistema de justicia, y los crímenes que se relacionan con delincuencia organizada a nivel nacional. Usamos sobre todo cifras de INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ser cifras oficiales, cifras consistentes, aunque pues obviamente tienen sus limitaciones en el registro, pero también nos sirve para que a veces ante la tentación de descalificar o de desacreditar nuestra investigación, pues nosotros decimos estamos usando las cifras oficiales, no estamos inventando estos datos. Así se ve el mapa del país. De nuevo, lo más rojo es lo más violento, lo más verde es lo más pacífico. Vemos que a nivel nacional 9 estados mejoraron, pero desafortunadamente 23 entidades empeoraron sus niveles de paz. Esto significa que más del 70% de los mexicanos y mexicanas vivimos en un territorio que durante 2019 se volvió más peligroso, más violento, más inseguro. En términos generales, vemos que la paz en México cayó 4% durante 2019. Sobre todo este año estuvo impulsado esta caída de la paz por un aumento de la delincuencia organizada de 24% a nivel nacional. Pero hay otros indicadores. Los homicidios aumentaron un 1%. Tal vez suene poquito, tal vez suene, incluso habrá quien diga que son buenas noticias porque veníamos con tasas del 18%, 13%, pero en realidad la realidad es que son muy malas noticias, porque es el tercer año consecutivo en que rompemos el récord histórico de homicidios dolosos en México. Lo rompimos en 2017, en 2018 volvimos a decir nunca había habido tantos asesinatos en el país, y ahora para 2019 pues otra vez lo mismo. Más de 35.500 homicidios a nivel nacional, y ese asterisco rojo que se ve por ahí es otro grupo de personas que no están con nosotros y que no podemos contabilizar como asesinadas, y son los desaparecidos y desaparecidas. No tenemos una base de datos pues definitiva, no hay, las cifras son muy inconsistentes, son muy variables, varían mucho, y entonces no las incluimos como una cifra definitiva aquí, pero siempre llamamos la atención porque esa es otra tragedia que se suma a la gran tragedia de los homicidios en nuestro país, que son los desaparecidos. El homicidio hoy ya es la principal causa de muerte para el grupo de edades de entre 15 y 44 años. O sea, quienes tenemos entre 15 y 44 años, lo más probable, si morimos en este rango de edad, es que sea por homicidio, porque es la principal causa de muerte. También lo es para los jóvenes de entre 15 y 29 años. Es la principal causa de muerte el homicidio. Incluso para los niños de entre 5 y 14 años, es la cuarta causal de muerte el homicidio. Pues, imagínense decir solamente que es una causal de muerte, es ya gravísimo. Los delitos con violencia a nivel nacional aumentaron 3%. Dentro de este grupo de delitos con violencia, medimos delitos sexuales, que esos aumentaron 6 veces más de lo que aumentó, 5 veces más de lo que aumentó los delitos con violencia, su grupo general. Los delitos sexuales aumentaron 18% en el último año y la violencia familiar aumentó 14%. Lo que quiero resaltar es que delitos sexuales y violencia familiar están creciendo a un ritmo más alto, más rápido que el resto de los delitos que medimos. A nivel nacional, los estados, las entidades federativas más pacíficas, menos pacíficas, Yucatán, que ha estado permanentemente en primer lugar desde que medimos. Algo sucede con Yucatán, lo hemos estado analizando mucho, y hay factores externos, factores internos, algunas cosas que se pueden aprender, otras que son más como una posición geográfica, pero Yucatán tiene niveles bajísimos de delincuencia y de violencia. Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Nayarit mejoró muchas posiciones en el último año, 7 posiciones subió, y estos estados no quiere decir que no tengan problemas, quiere decir que comparativamente con el resto de los estados del país, son los que mejor calificados están. En el fondo de la tabla, Baja California por segundo año consecutivo, Colima, Quintana Roo por segundo año consecutivo entre los 5 más violentos, Chihuahua y Guanajuato. ¿Qué tienen en común estos 5 estados más violentos? Algunas cosas, algunas diferencias, pero en términos generales,
tienen en común que tienen altísimas tasas de homicidio, los 5 estados, tienen alta presencia de crimen organizado, y estos homicidios son cometidos en su mayoría con armas de fuego también, lo cual nos dice que hay una alta disponibilidad de armas de fuego. Buenas noticias para Guerrero. Guerrero, por primera vez en este estudio, desde los últimos 7 años que llevamos midiendo, por primera vez Guerrero no está entre las 5 entidades más violentas del país. Algunos dirán que no es gran cosa, pero la verdad es que, por ejemplo, para mí, que me la paso haciendo estas presentaciones y cada año tengo que decir en último lugar Guerrero, decir que por primera vez salimos de los 5 más violentos es una excelente noticia. Y vamos a ver algunas tendencias más adelante sobre el estado. A nivel nacional seguimos, pero midiendo 5 años hacia atrás, encontramos que la tasa de homicidios en los últimos 5 años aumentó un 86%, casi se duplicó, y bueno, este gráfico pueden ver ahí la tendencia desde enero de 2015 a julio de 2019. Este es interesante, les decía, los delitos con violencia aumentaron 40% a nivel nacional en los últimos 5 años. Pero si se fijan, aclaro, cuando decimos delitos con violencia medimos 4 indicadores: asalto con violencia, robo, violencia sexual y violencia familiar. Si se fijan, hay 2 indicadores, que son los que yo mencionaba, violencia familiar y violencia sexual, que han subido de manera muy significativa, e incluso ahí quienes hagan investigación, pues ahí les dejo de tarea investigar por qué en los veranos aumenta la violencia familiar y la violencia sexual. Si se fijan, estas dos líneas se mueven de manera paralela, y en diciembre, enero, esta tendencia viene a la baja. Si se fijan, ahí encuentran un patrón digno de muchas investigaciones. Yo lo que quiero resaltar aquí es que los delitos sexuales y la violencia familiar, sobre todo, está concentrada en victimización de mujeres. Es decir, las víctimas son sobre todo mujeres, y en el caso de violencia familiar también menores de edad. Pero esto podemos decir es la violencia contra las mujeres la que ha ido aumentando de manera mucho más alta, de manera desproporcionada con respecto al resto de los delitos. Ahí hay todo un tema para revisar: violencia de género, violencia contra la mujer, y pues esta agenda que antes de la pandemia estaba en el centro de las discusiones, que es la violencia contra la mujer, los feminicidios, violaciones, porque además por el lado de los agresores, más del 85% de los agresores en estos delitos somos hombres o un grupo de hombres. Entonces, pues todo un tema también que analizar. Medimos también el número de conflictos armados activos en nuestro país. Si miran esta gráfica, verán que es el número de enfrentamientos que había a nivel nacional. Hasta diciembre de 2006 había 3 grupos criminales que mantenían 3 conflictos activos en el país en puntos muy específicos del territorio nacional. Más allá de partidos, más allá de opiniones, lo que los datos nos reflejan es que fue a partir de la declaratoria de guerra contra el narco en diciembre de 2006 en el sexenio del presidente Felipe Calderón, que estos conflictos entre cárteles se explota, digamos, es decir, crecen desproporcionadamente. Y por lo tanto, todo lo que viene con ellos, que es la disponibilidad de armas, el número de conflictos, el número de grupos criminales y también los homicidios dolosos. Es muy clara la tendencia. Para 2018 ya teníamos 42 grupos criminales en el país que mantenían 35 conflictos en diferentes puntos del territorio nacional. Prácticamente ningún estado se salva. Para Guerrero, ya les decía, por primera vez salimos de los 5 estados más violentos, sobre todo porque en 2019 los homicidios bajaron un 26%. Buena noticia, estas son vidas que no perdimos durante ese año. Delitos con violencia bajaron un 6% y los delitos con armas de fuego mejoraron un 13%. Sin embargo, hay mucho trabajo, por supuesto, que hacer. No quiere decir que ya estamos como queremos estar. La violencia sexual y la violencia familiar siguen aumentando. Si se fijan, la violencia familiar aumentó 57% en los últimos 5 años, 11% en el último año. La delincuencia organizada sigue ganando presencia.
acá lo que vemos es que también hay algunos factores externos, como hace algunos años fue el proceso de legalización de marihuana en Estados Unidos, luego el cambio hacia el uso de amapola, luego también bajó la demanda de amapola, de goma del que se extrae la goma de opio de la amapola, porque empezó una tendencia de uso de precursores químicos, por ejemplo, para drogas sintéticas. Todos estos factores van afectando la demanda de drogas ilegales, la presencia de crimen organizado. Hay una diversificación de delitos que vale la pena analizar. Miren el crecimiento de la extorsión y del narcomenudeo, por ejemplo. Crecieron 140 en el último año para Guerrero nada más, el narcomenudeo creció 140% y la extorsión 35% en el último año. A nivel, en los últimos 5 años, estos dos delitos aumentaron más del 90%. Bueno, hacemos una medición para México, que es el valor económico de la paz. ¿Cuánto nos cuesta la violencia? Y cuánto podríamos estar ahorrando de recursos, canalizando recursos, si no tuviéramos esta crisis de violencia. Vemos que a nivel nacional, para México, la contención y el impacto general de la violencia representó más del 20% del PIB. Esto es 8 veces el gasto en salud, y hacemos esta equivalencia porque pues justo en estos momentos en los que estamos pues necesitando hospitales, medicamentos, equipo médico, medicinas, doctores, doctoras, médicos, etcétera, pues ahí está, en la alcantarilla de la violencia, se nos va 8 veces el presupuesto de salud anual. A cada mexicano y mexicana la violencia nos costó 36,000 pesos per cápita, y si lo ponemos solo para Guerrero, esta cifra sube a 48,000 pesos per cápita. Esta es una medición amplia, medimos no solo el presupuesto público, sino los presupuestos privados, los gastos familiares, y también la pérdida de productividad y de contribución de las personas asesinadas, los efectos que tiene como costo de oportunidad la violencia hacia la conducta económica. Lo que decimos es que cuando hay una violencia tan grave en nuestras comunidades, hay un efecto, una distorsión también muy grave en el comportamiento económico. Bueno, esto es a lo que queremos llegar. Ya después del panorama tan deprimente de violencias, de tantos indicadores, de tanta muerte y criminalidad, pues tenemos que reconocer que eso es apenas una parte del pastel, es una parte del problema. Nosotros promovemos desde el Instituto para la Economía y la Paz el enfoque de paz positiva. Les explico para quienes no estén familiarizados con esto. Hay 2 conceptos clave cuando hablamos de paz negativa y paz positiva. La paz negativa tiene que ver con todo lo que acabamos de ver. Si logramos erradicar la criminalidad, la violencia directa, los homicidios, el bullying, los insultos, los golpes, todos los momentos en que hay una violencia directa, donde hay una víctima y un victimario, esa ausencia de violencia sería la paz negativa. Y por eso definimos paz negativa como la ausencia de violencia directa o de miedo a la violencia directa. Si le llamamos negativa, no porque sea indeseable, es una paz muy importante, es la integridad física, es la estabilidad de una comunidad, pero es negativa porque define la paz a partir de lo que no es. Queremos un país en paz, un México en paz, sin homicidios, donde no haya robos, donde no haya violencia, donde no haya armas. Si se fijan, decimos lo que no queremos, pero cuando decimos qué es lo que sí queremos, cómo se ve esta sociedad puesta en positivo, pues es más difícil definirla, porque entonces entramos en terrenos más abstractos, más estructurales, y entonces Johan Galtung, un sociólogo noruego, acuña este término de paz positiva. La paz definida en positivo es el conjunto de actitudes, instituciones, estructuras, sistemas, mecanismos sociales que crean y sostienen a las sociedades pacíficas en el largo plazo. Le llamamos también paz de largo plazo, paz duradera, paz sostenible. Y es importante distinguir estos 2 conceptos porque es de alguna manera la paz en el corto plazo y la paz en el largo plazo. En el Instituto para la Economía y la Paz hemos desarrollado este marco conceptual que llamamos 8 pilares de paz positiva, bajo la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo son estas sociedades que resisten mejor las crisis en el largo plazo? ¿Por qué, por ejemplo, lugares como Acapulco, mi ciudad natal, por qué en nuestro Acapulco
lleva más de 10 años en una crisis de violencia y parece que no se recupera y la economía mejora muy poquito y son como 2 pasos para atrás y 1 para adelante y ahí vamos batallando y llevamos más de una década batallando y no está claro cuándo van a empezar a mejorar las cosas. Por otra parte, ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, como Monterrey, que han visto graves problemas y los tienen de crimen organizado, de violencia, han visto narcobloqueos mucho peores que los que hemos tenido nosotros en Guerrero, en Acapulco, pero estas ciudades no colapsan y no están tan débiles como vemos en nuestras ciudades. ¿Por qué? Pues creemos que aquí está la respuesta. ¿Por qué algunos países frente a un terremoto se recuperan más rápido y otros se mantienen ahí? De nuevo, pensemos en México, ¿no? Después del terremoto de 2017, hay gente que sigue viviendo en refugios temporales, en tiendas de campaña. En otros países, a los 6 meses ya levantaron los edificios y además los edificios son mucho más resistentes de lo que eran antes. Eso es resiliencia. Esa es la paz positiva operando. Creemos que una de las respuestas está aquí, en estos 8 pilares, que llamamos 8 pilares de paz positiva. Muy rápido, se los platico, no están en orden, ninguno es más importante. Un gobierno que funcione es fundamental para la paz, obviamente. La distribución más equitativa de los recursos, menos desigualdad. No decimos nada radical, pero sí tenemos que acortar las brechas de desigualdad donde hay gente que no tiene ni lo mínimo para sobrevivir y entonces se vuelven también agravios muy fundamentales, ¿no? En la sociedad. Por mucho tiempo se creyó que era la pobreza el factor que impulsaba la violencia. No es así, no hay evidencia de que sea la pobreza, sino la desigualdad, el trato injusto, el trato disparejo en una sociedad, el acceso desequilibrado a recursos. Libre flujo de la información, la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación, la forma en que los medios hacen su labor con libertad, con integridad. Y acá pues hay muchos gremios también que están siendo afectados, no solo los periodistas, pero destacamos a los periodistas porque creemos que los medios de comunicación tienen una labor fundamental en el tema de paz, ya que actúan como contrapeso de algunos poderes, hacen denuncia y en términos generales o en teoría tomarían la voz de opinión pública y la magnificarían para que todos estemos informados. Si ellos tienen una pistola apuntándoles, quiere decir que nuestra opinión pública, nuestra libertad de expresión como sociedad está amenazada también. El entorno empresarial sólido, es decir, que las personas que quieran participar de la economía, trabajar y salir adelante, tengan estas oportunidades, tengan estas posibilidades y que no se enfrenten a esto que conocemos como trampas de pobreza, donde por más que se esfuerzan durante generaciones no logran trascender su condición socioeconómica. También necesitamos, y esto es fundamental, lo hemos visto en otros estados que han mejorado, necesitamos que el sector privado se involucre en los asuntos públicos, que participe en las soluciones de los temas sociales, de la problemática de sus comunidades. Donde funcionan las estrategias de construcción de paz, hemos visto que una constante es que el sector empresarial participa, financia causas sociales, se involucra, dialoga, hace interlocución y utiliza su poder de influencia para resolver los asuntos públicos, los problemas públicos. Altos niveles de capital humano, acceso, esto tiene que ver con educación, salud, acceso a satisfactores y a servicios mínimos por parte de toda la población, no solo algunos. Aceptación de los derechos de los demás, los derechos humanos, por supuesto, bajos niveles de corrupción. Esto es como andar en un coche con el freno de mano puesto, no alcanzas la velocidad, es un desperdicio de recursos, siempre digo, es como querer apagar el fuego o un incendio con una cubeta desfondada, con una cubeta llena de agujeros. Nunca llegan todos los recursos a su destino, entonces no podemos saber si las soluciones funcionan. Y finalmente, buenas relaciones con los vecinos. El famosísimo tejido social, del cual se ha abusado mucho en los discursos públicos. Todos los discursos públicos lo incluyen, pero en realidad pocas veces se mide y se trata con la debida importancia. La forma en que los ciudadanos se organizan, trabajan juntos para resolver sus problemas y confían unos en otros es fundamental para el tema de paz.
Quizás quienes escuchen estos 8 elementos pues dirán, obviamente ya lo sabíamos, no hay ninguna sorpresa, esos son los elementos, quizás hay más, quizás hay menos, pero lo interesante es que tenemos evidencia de estas interconexiones y que además lo que decimos es que estos 8 factores funcionan como un sistema complejo. Es decir, estos 8 factores están interconectados, operan de manera, de una manera en que se debilitan y se refuerzan mutuamente de manera permanente, como un poco como estos diagramas de los átomos que están todo el tiempo en movimiento. Así están estos sistemas sociales, y estos 8 pilares son también una medida de resiliencia social. ¿Qué quiere decir? Lo que ya decía antes, las sociedades que se recuperan más pronto de una crisis de violencia, de una crisis de crimen organizado, de una crisis de un desastre natural, como un huracán, un terremoto, una inundación, una sequía, o de una pandemia como la que estamos viviendo, las sociedades que se recuperan mejor suelen tener estos 8 pilares más balanceados y más fuertes, de manera más pareja. Es decir, las relaciones y la interconexión de estos pilares es fuerte. También para Guerrero, aquí desafortunadamente hemos estado en la última posición en los últimos 7 años también, porque tenemos un sistema educativo débil, porque tenemos instituciones poco efectivas, porque tenemos mucha corrupción, porque hay mucha desconfianza y poca unión y poca organización social, porque hay una sociedad civil muy incipiente, donde quienes nos organizamos en Guerrero normalmente nos organizamos para defendernos y no para hacer prospectivas, para defender algunas, o para trabajar en el futuro, sino para defendernos en el corto plazo. Tiene que ver mucho con nuestra historia, no es nuestra culpa necesariamente, pero sí tenemos que empezar a construir en estos 8 pilares, sobre todo en el pilar de corrupción, funcionamiento del gobierno y el tejido social. Quizás estos son los 3 temas fundamentales. Obviamente la educación es transversal, obviamente los temas de género y de violencia interpersonal están ahí presentes. Un segundo. Bueno, ya para concluir, ya para abrir a preguntas, para abrir a un poco más de interacción, algunas conclusiones. Desde la mirada global, rescato 3 tendencias que deberíamos seguir desde nuestro país, desde nuestras comunidades, porque no nos son ajenas, sino que nos convocan a poner atención. Hay un creciente descontento social, es lo que ya había dicho. Los ciudadanos cada vez menos se sienten representados por sus autoridades, y esto es fundamental porque se va fracturando y hay una especie de divorcio entre población y gobiernos. Lo que recomendamos aquí a los gobiernos, sobre todo a las autoridades, es que lean y consideren estas manifestaciones, incluso si son violentas. Las hemos visto en Ecuador, las hemos visto en Centroamérica, las hemos visto en Estados Unidos, en Francia, en México, en Guerrero, por supuesto. Incluso si las protestas son violentas, las autoridades tienen que interpretarlas como el síntoma de una enfermedad mucho más grave, como el síntoma de agravios mucho más profundos, porque si se toma la manifestación como el único problema, entonces es cuando los gobiernos suelen ser represivos, se cierran al diálogo, no abren canales de comunicación, y eso es solamente nos lleva a agravar estas crisis de legitimidad y a fragmentar aún más a la sociedad. Hay un fenómeno global que es el fenómeno migratorio, creciente en todo el mundo. Hay algunos focos rojos puestos en todo el mundo, y nosotros en nuestro continente tenemos 3 focos rojos en cuanto a migración. Tenemos la migración de México hacia Estados Unidos en la frontera común, tenemos la migración de Centroamérica a México, y tenemos la migración derivada de la crisis venezolana que se está viviendo. Hay un flujo migratorio tremendo de Venezuela hacia los países vecinos, que deriva en otras crisis de violencia, económicas, etc. Hace algunos años la principal causa de migración era económica, gente buscando mejores condiciones de vida. Luego, en la última década se ha sumado también la migración por violencia, por seguridad. Lo hemos visto, la gente tratando ya no de conseguir mejores condiciones de vida, de sobrevivir, huye de sus territorios para buscar mejores condiciones de vida.
Y ahora, o para salvar la vida. Y ahora una tercera causa que va creciendo también es el cambio climático. Poblaciones que ven afectado su entorno y por lo tanto ven una escasez en alimento, un empeoramiento de sus condiciones naturales en el entorno, toman la decisión de emigrar también para salvar la vida. Si se fijan, y este es el tercer punto, si se fijan cada vez más los factores globales se van interconectando. ¿Qué tiene que ver la crisis medioambiental con el crimen organizado? ¿Qué tiene que ver la migración con la pandemia? ¿Qué tiene que ver la crisis de legitimidad y la corrupción con el manejo de la crisis económica en los países? Pues cada vez más vemos que estos factores se van interconectando, que ya uno no puede analizar los fenómenos, por ejemplo, medioambientales, sin poner ahí o sin considerar este actor violento que es el crimen organizado, y los problemas se van volviendo cada vez más transnacionales, cada vez más involucran a más países, a más territorios. El cambio climático, por ejemplo, no reconoce fronteras, es un problema global, regional, que no ataca a un país y a otro, ¿no? Sino que se vuelve un problema común para varios países y para varias regiones. Lo digo porque si reconocemos esta interconexión de factores y esta naturaleza transnacional de los problemas, quiere decir que de esa misma forma tendrían que ser las soluciones que se vayan diseñando. Soluciones transnacionales, soluciones de cooperación entre países y soluciones que trasciendan las fronteras y que reconozcan la complejidad de los fenómenos que estamos enfrentando. Algunas conclusiones ya para México. Tenemos que empezar a reconocer, o bueno, ya lo hemos hecho, no empezar, pero continuar reconociendo que la paz y la violencia son fenómenos muy complejos. Construir la paz implica necesariamente asumir la complejidad de estos fenómenos. Necesitamos ya trascender este paradigma de que la paz es la seguridad pública, porque vemos que no es nada más la seguridad pública. Si nos enfocamos solamente en la seguridad pública, no vamos a lograr los resultados, o vamos a tener los resultados que hemos tenido hasta ahora, que son bastante pobres. Urge construir agendas colectivas. No hay una agenda. Hacia dónde va el país, hacia dónde va el Estado, hacia dónde va la ciudad, no sabemos. Está a la deriva, depende. En el mejor de los casos, la agenda está en manos de los gobiernos. Y si el alcalde o alcaldesa dura 3 años, y si el gobernador dura 4 o 6 años, y si el presidente dura 6 años, pues con ellos se va la agenda. Asumiendo que pudiera ser una buena agenda. No puede estar la agenda del país ni la agenda de nuestros estados y ciudades y municipios, no puede estar en manos de los gobiernos porque son transitorios, porque obedecen a otras dinámicas partidistas, electorales, etc. Necesitamos empezar a construir desde la sociedad civil, desde los empresarios, desde los actores diversos, estas agendas colectivas. El problema es que para construir estas agendas, donde todos quepan, donde nadie quede fuera, donde no haya nadie rezagado y podamos hacer agendas inclusivas, que sean amplias socialmente y que también miren en el largo plazo, necesitamos ponernos de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo, no vamos a poder trabajar juntos si no reconstruimos la confianza entre ciudadanos y ciudadanos y entre ciudadanos y gobiernos. No vamos a poder ponernos de acuerdo, no vamos a poder recuperar la confianza si no resistimos la polarización de que estamos siendo objeto en estos momentos. Hay un llamado en el mundo y en México también por parte de diversos actores, no voy a señalar a uno porque son muchos actores convocando a la población a polarizarse, a odiar al otro, a definir a grupos de la población a partir de una característica que es su afiliación partidista o por quién votaron en la elección o si son hombres o mujeres o si están a favor o en contra de una u otra causa. Estos llamados a polarizarse no contribuyen en nada en los procesos de paz. Al contrario, van fragmentando a la población y cuando, voy a decirlo claramente para que se entienda, cuando toda la población se define solamente entre chairos y fifís, por ejemplo, no hay posibilidades de diálogo, no hay posibilidades de colaboración y no hay posibilidades de que la sociedad en su conjunto llame a rendir cuentas a los gobiernos, a este, al otro, al que viene o al pasado. No hay forma, estamos divididos. Y quienes convocan estas polarizaciones de un lado o de otro
suelen vernos como un botín electoral o un botín de popularidad o un botín que se manipula para fines muy individuales, muy específicos y muy egoístas. Necesitamos resistir la tentación de polarizarnos, de insultar, de llamar a partir de estos términos que se van construyendo en los medios, en el gobierno, desde la presidencia, desde los empresarios, desde la oposición, porque no contribuyen. ¿Cómo resistimos la polarización? Pues el antídoto a la polarización es el diálogo, la escucha, la diversidad, estar abierto hacia otras posibilidades, la empatía y mirar la realidad desde la perspectiva del otro. Hay muchísimo trabajo que hacer en este tema, por eso es que lo pongo ahí como un tema central. Finalmente, la paz positiva significa la resiliencia social. No es solamente la seguridad pública, como ya dije, sino que tenemos que mirar cómo está compuesta esta paz positiva, estos 8 factores, y uno de esos factores también tiene que ser la especial atención a la violencia interpersonal que estamos viviendo. Es grave, no caigamos en la trampa de pensar que la violencia familiar o la violencia sexual son asuntos privados, aunque sucedan en espacios privados, los niveles que estamos viendo de estos delitos nos obligan a tomar estos fenómenos como eventos o como una problemática pública y necesitamos atenderla, pero ya. Entonces, aquí me detengo, les dejo mi correo, las páginas donde pueden descargar los índices. Ahora, en un momento, les voy a poner en el chat o en algún lado cómo pueden acceder al material que estamos presentando. Paro aquí de compartir pantalla, les agradezco su atención y abrimos preguntas, director. Muchísimas gracias. Maestro Carlos Juárez, le agradezco muchísimo pues esta exposición que ha tenido atento a esta comunidad estudiantil del YEPA-IMA de la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradezco esta exposición completa que va justo desde la dimensión internacional hasta el ámbito nacional y local de nuestra entidad, con noticias preocupantes y también con algunas noticias alentadoras, como lo acabas de subrayar también. Y en torno justo a esta exposición, pues hay algunas preguntas que te quiero plantear, que ha expresado también el público y que me han hecho llegar también para poderla compartir contigo. Respecto a las noticias alentadoras, nos acabas de compartir que el Estado de Guerrero ha dejado de estar entre estas 5 entidades catalogadas como las entidades más violentas. Entonces, esta pregunta de ¿resultado de qué será justo esta circunstancia en la que nos encontramos? Sí es verdad que veníamos escuchando al Estado de Guerrero siempre en esos lugares pues desagradables, porque además lo palpamos quienes vivimos en esta entidad, pero ahora pues llama la atención justo estos indicadores y la pregunta concreta es ¿resultado de qué? Luego, igual las voy a hacer en bloque, maestro Carlos, si me lo permite, ¿no? Y luego hay otras preguntas que tienen que ver, por supuesto, con la circunstancia de esta duplicación de manifestaciones que se presentaron en el 2019 y que parece que fueron interrumpidas por pues, este acontecimiento inesperado, la pandemia. De hecho, había manifestaciones en diversas partes del mundo, estaba Francia, Chile, estaba México, hay una serie de naciones que estaban pues registrando actos de manifestaciones públicas, diferentes agendas, pero que sí en general pues expresa esta inconformidad frente a las decisiones de gobierno. La pregunta es si esta pandemia en realidad las apaga o las pausa. Y si pasado este episodio en el que nos encontramos, como sabemos que pasará, unos prolongan esta superación de la crisis, otros la ponen es más próxima, pero en el momento en que se supere la crisis sanitaria, esta manifestación que venía realizándose en diferentes naciones se dará continuidad, se potenciará con la circunstancia que estamos viviendo. ¿Cuál es el escenario de estas expresiones de inconformidad en el mundo frente al contexto de la pandemia? El otro es también saber sobre la rapidez en que se ha superado la crisis en sociedades que tienen pues mayores elementos de estos 8 pilares que nos acabas de compartir. Bajo la premisa que nos has dicho, las sociedades que tienen más solidez en estos 8 pilares que definen a la paz positiva tienden a recuperarse mejor de crisis. Entonces, la pregunta es, me imagino que se refieren al tiempo. ¿Cuál es la rapidez en la que han superado crisis
de fenómenos naturales, crisis económicas, crisis sanitarias, esas sociedades que cuentan con solidez en esos 8 pilares. Relacionado con esta pregunta, es ¿qué le espera a México? Ya con este conocimiento de cuál es la circunstancia que guardan en apego a estos 8 pilares de paz positiva, ¿qué le espera a México frente a esta crisis y una vez superada? Y hay 2 preguntas de carácter metodológico que nos plantea Alejandra Santoyo, que es estudiante de la maestría en ciencia política. ¿Bajo qué criterios realizan la ponderación de los indicadores en el estudio de paz negativa? Pregunta también cuáles son los criterios que se toman en cuenta para establecer los 5 indicadores de paz negativa. Esas, digamos, son preguntas. Y igual las preguntas que se vayan sumando ahorita pueden irlas expresando en el chat de la transmisión, y le damos la palabra a maestro Carlos para que pueda despejar estas que han quedado en esta primera ronda. Bien, pues muchas preguntas. Yo creo que otra hora voy a tener que hablar. No, gracias. Excelentes preguntas, pues son fundamentales. En el tema de Guerrero, miren, sería una contradicción decir que estos son fenómenos muy complejos y luego atribuírselos a una sola causa, ¿no? Tenemos que voy a ser muy franco, es una combinación de factores. Si pudiéramos hacer un estudio, y eso lo digo para esta comunidad de investigadores, hay muchísimo que investigar sobre cómo es que diferentes factores afectan e influyen sobre los indicadores. No está claro, lo voy a decir así, francamente, no está claro a qué se debe en Guerrero, pero si hacemos el análisis, obedece a muchas causas. Algunas son causas ajenas al control, es decir, lo que ya mencionaba en la presentación, los mercados internacionales. Si de pronto baja la demanda de marihuana hace 15 años, pues eso no está en manos más que de la legislación de Estados Unidos y los mercados estadounidenses. Y entonces sube el precio y la demanda de amapola, por ejemplo, y baja el precio de la marihuana. Si ahora se están reemplazando los componentes naturales y están ahora usando precursores químicos para hacer drogas sintéticas, baja la demanda de amapola, eso no está en nuestras manos. Ningún gobernador, incluso yo diría, es difícil que un presidente de la República tenga control sobre eso. Esos son los mercados internacionales, transnacionales de drogas, la demanda del mercado de drogas ilegales más grande del mundo, que es la costa oeste de Estados Unidos. No tenemos control sobre eso. Hay otros elementos que tampoco están en el control de las autoridades, que son la forma en que las autoridades locales me refiero, la forma en que se van recomponiendo y ajustando las disputas entre cárteles. Lo que hemos visto es que cuando se encuentra algún tipo de equilibrio, algún tipo de balance, cuando algún grupo criminal por fin somete al otro y se alcanza cierta estabilidad, hay también ciertos niveles de paz negativa, es decir, bajan los indicadores de violencia directa. Esto que llaman la paz narca, ¿no? Una paz en el corto plazo. Por eso distinguimos entre paz negativa y paz positiva. Hemos visto, los actores de crimen organizado no son naturalmente violentos, no trabajan ejerciendo la violencia directamente, sino trabajan con la ilegalidad, que es otra forma de violentar a las sociedades, pero no necesariamente están permanentemente ejerciendo violencia como homicidios y asesinatos y otras formas, ¿no?, de violencia. Entonces, bueno, esos son los que no controlamos, ¿no? No controlamos cómo se ajustan los mercados, cómo se ajustan los grupos criminales, pero sí también hemos visto que hay un trabajo de coordinación entre instancias de gobierno. Vemos, también lo voy a decir, vemos que hay un discurso más conciliador por parte de los actores políticos a nivel estatal. Me refiero al gobierno del Estado. Vemos un tono más conciliador, un tono más de interlocución, de vinculación de actores. No lo vemos en algunos municipios, pero sí se ve que hay algunos factores que están empezando a dar frutos. Lo que es muy importante es no decir, como a veces pasa con los actores políticos, bajan los homicidios y entonces todo son interpretaciones a posteriori, ¿no? Es decir, bajaron porque soy un gran gobernante. Y si suben, dicen, suben porque soy un gran gobernante y estamos arrinconando a la delincuencia y entonces todo está funcionando. El chiste es que nunca se equivocan, nunca reconocen. Entonces, no, son factores, una mezcla de factores,
Lo que sí hemos visto que funciona bien es lo que decías antes, cuando se reúnen y trabajan juntos actores diversos como sociedad civil, gobiernos, empresarios, incluso iglesias participan en algunas iniciativas y se organizan y empiezan a trabajar juntos y a tomar decisiones juntos, no solamente el foro donde cada quien dice lo que quiere y ya nos vamos a seguir haciendo lo mismo, sino que se escuchan y trabajan y deciden juntos, vemos buenos resultados. Ese es el caso, por ejemplo, que hemos visto más consistentemente en Sinaloa, Tamaulipas, Baja California. No estoy hablando de Yucatán, que es otra realidad. Estoy hablando de estados muy violentos, con fuerte presencia de crimen organizado, que no han logrado erradicar al crimen organizado, pero logran alcanzar cierta estabilidad y cierta mejora en los indicadores. Eso, ¿qué hay que hacer para Guerrero? Pues hay que mejorar mucho el tema de corrupción, reducir corrupción, y yo sé que le estoy hablando aquí a actores políticos presentes y futuros. Es importantísimo, fundamental, elevar los estándares éticos de los servidores públicos, exigirles que lo eleven, elevar los estándares éticos de los ciudadanos, de las familias, de los empresarios, porque ese es un primer paso para que los recursos rindan mucho más. Necesitamos también empezar a trabajar articuladamente entre sectores, entre actores, y bueno, el tema también del tejido social en Guerrero. No vamos a poder salir a organizarnos a las plazas públicas si no está garantizada la seguridad pública primero. Hay mínimos de seguridad. Y uno de los grandes temas que no está atendido a nivel nacional y tampoco en Guerrero es el tema de las policías locales. Están muy débiles, muy abandonadas. Es como si en lugar de ser el factor que impulse la reducción de violencia, se vuelven estas policías el lastre que impide recuperar confianza. Necesitamos ya trabajar en la profesionalización de los policías locales, trabajar en la dignificación de las condiciones en que viven y empezar a revisar en qué condiciones estamos pidiéndoles a los policías y las policías que arriesguen su vida por una sociedad que no los toma en cuenta, que no los respeta y que no los ve como un factor de solución. Sobre el tema global que preguntabas de la crisis, si el COVID pone en pausa o simplemente las agendas ya se desaparecen, yo creo que no desaparecen, simplemente las pospone. Y aún más, lo que decimos es que la pandemia viene a sumarse a un tema más que evidencia la falta de legitimidad y la falta de eficiencia de las autoridades, no solo en México, a nivel global. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, en México lo vemos, por ejemplo, está la agenda de violencia contra la mujer, ¿no? Que en febrero, marzo de este año estaban las mujeres tomando las calles en todo el país, denunciando esta violencia de que son objeto y exigiendo justicia y exigiendo seguridad. Esa agenda no está acabada, esa agenda se pospuso, se trasladó a redes sociales, se pospuso en las calles de cierta manera, y esa agenda se va a recuperar, con el agravante de que esta pandemia ha puesto en evidencia más aún todas las violencias que sufren las mujeres en el hogar, en la oficina, por el sistema económico, en los espacios públicos, en los espacios privados, etcétera, en las redes sociales. Entonces, no se eliminan las agendas, se van posponiendo y se van agravando además. ¿Cuánto tiempo tardan los países o las ciudades o las comunidades en salir de violencia? La verdad es que puede tomar décadas. Miremos a Colombia, que llevan más de 50 años en una crisis que no termina y que se ve difícil que acabe. En México llevamos pues más de casi 14 años ya. Lo único que no podemos decir cuándo va a terminar. Lo que sí es cierto es que entre más pronto comencemos a trabajar, más pronto vamos a llegar a donde queremos estar. También tenemos que reconocer que estos son procesos sociales. Son procesos lentos, son procesos delicados, en muchos casos son procesos muy frágiles, donde se avanza, se construye con mucho trabajo y muy fácilmente se cae y se derrumba todo lo construido. Entonces necesitamos empezar a trabajar y a construir con bases sólidas. Y estas bases sólidas son estos elementos de paz positiva. Yo la forma más clara en que lo entiendo, paz positiva y paz negativa, es la paz negativa es como si estuviéramos en un agujero, en un hoyo profundo, negro, ¿no?
Entonces, la paz negativa es la profundidad de este agujero en el que estamos metidos como sociedad. La paz positiva son las herramientas que tenemos para salir de ese agujero. Entonces, en Guerrero nuestro agujero está muy profundo, estamos muy en un pozo profundo, pero eso no es quizás lo más grave, sino que lo más grave es que no tenemos muchas herramientas para salir del agujero. ¿Qué hacer? Pues hay que empezar a construirlas. Hay que empezar a trabajar en los 8 pilares, hay que empezar a trabajar en los elementos estructurales, hay que empezar a trabajar con las futuras generaciones para empezar a tener esta resiliencia que es la que nos va a sacar del agujero. Y bueno, por supuesto que es importante trabajar en el corto plazo. Hay muchas experiencias de política pública, de seguridad privada, de seguridad pública, donde se trabaja de manera articulada, y eso también hay que aprenderlo y hay que recuperar esas experiencias. Lo que sí sabemos es que no se puede construir la resiliencia, no se puede inventar la resiliencia en medio de la crisis. O sea, cuando uno está ahogándose no puede aprender a nadar. Necesitamos construir, trabajar con mucha paciencia, con mucha esperanza, con mucha dedicación y con mucha profesionalización para empezar a ver resultados en el futuro, reconociendo que son procesos lentos. Y sobre las preguntas metodológicas, bueno, los invito a que revisen la sección de metodología del índice. Yo lo resumo en 5 indicadores, pero cada indicador tiene subindicadores, es un índice ponderado. Cada uno de los 5 indicadores tiene una ponderación, y dentro de estos 5 indicadores hay subindicadores. El de crimen organizado tiene 5 subindicadores, el de delitos con violencia tiene 4. Entonces, bueno, pueden revisar la metodología, es una metodología muy robusta, muy compleja, y la podemos platicar cuando gusten, y ya aquí le paro porque no sé cómo andamos de tiempo. Ya estamos también justos en relación al tiempo, pero mira que hay algunas otras preguntas y quisiera planteártelas abriendo una segunda ronda. Mencionan también en el chat, uno de los pilares que se están estableciendo es la relación entre vecinos, la comunidad, incluso hablabas del tejido social. Nos preguntan si hay alguna medición de la paz realizada desde lo micro, es decir, en las relaciones interpersonales, qué tan violentos o qué tan pacíficos somos en las interacciones en el ámbito inmediato. Es la otra pregunta. Luego también nos plantean, a lo largo de la historia se ha demostrado que el legalizar los narcotráficos, los narcóticos, es una mejor manera de terminar con el negocio del narcotráfico. En caso de despenalizarse en un país como México, ¿cómo afectaría en el índice de paz de países vecinos también? Es lo que nos están preguntando. Y luego una duda también respecto a la desagregación por sexo en los indicadores de homicidios, si los encontramos ya en el documento en extenso. Y bueno, la pregunta también es cómo podemos acceder a este documento íntegro, completo, a través de qué vías y en qué plataforma los podemos encontrar. Sería eso, Carlos. Sí, no, pues muchas gracias. Empiezo por lo más fácil o lo más directo, ¿no? Sí está desagregado por sexos. Ha ido mejorando muchísimo la información que ofrece el Secretariado Ejecutivo, que publica cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde ya se empiezan a ver desagregaciones por sexo, por formas de victimización, y se empieza a aprender un poco más de las víctimas. Siempre decimos, sabemos muy poco de las víctimas, quiénes son, por qué los mataron, por qué las mataron, quién las mató, y sabemos mucho menos de los agresores. Evitemos las narrativas de generalización de se están matando entre ellos, todas son de crimen organizado, porque en realidad no sabemos. En México hay un 97% de impunidad. De 100 delitos, 97 no se investigan y no llegan a una sentencia. ¿Cómo podemos decir entonces que sabemos a quiénes se están matando y por qué, si no se investigan los homicidios? Entonces, hay que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso, pero sí está desagregado por sexo. La mayoría de los homicidios, más del 87% creo, son hombres, las víctimas, pero hay que ir un poco más profundo porque, por ejemplo, los victimarios en más del 97% son hombres, los asesinos. Y hay que ver dónde y cómo están asesinando a las mujeres, por ejemplo. A las mujeres las asesinan en espacios privados y en lugares donde ellas deberían sentirse seguras y no están seguras, mientras que a los hombres los asesinan en condiciones distintas. Las otras preguntas sobre dónde conseguir los
los documentos ahí, a ver si Rosa María nos ayudas a ponerlo en el chat. Yo no estoy ahorita en el Facebook, sino en el Zoom. Si me ayudan a ponerlos ahí, está el archivo. Si no, yo ahorita les doy las páginas. Se las paso, o si no, las pongo en los comentarios de Facebook más tarde. Y la otra pregunta, la primera, que era la más completa, digamos, se me fue ahorita el hilo. Las mediciones a nivel local. Sí, es muy difícil medir el tejido social porque se mide a partir de percepciones, de confianza, de colaboración. Hay iniciativas muy interesantes. Nosotros no lo hacemos, la verdad, por falta de recursos, porque nos gustaría hacer estudios a nivel municipio, pero pues tenemos más de 2.400 municipios. Apenas si alcanzamos a medir país, a medir un poco sobre los estados, no llegamos al nivel subnacional a mucho detalle, pero sí vale la pena mucho mirar el nivel local. Todos los expertos, bueno, la mayoría de los expertos dicen, y yo me sumo en esa opinión, los expertos opinan que hay que construir desde lo local experiencias de cohesión, experiencias de colaboración, experiencias de seguridad pública incluso, y esas irán construyendo a nivel macro. Sobre la legalización de drogas, en el instituto no hemos hecho investigación sobre eso porque creemos que es apenas uno de múltiples factores. Hay quienes le ponen apuestan toda la legalización, y ahí yo opinaría que no podemos tener todas las esperanzas puestas en una sola intervención. Sabemos que los grupos de crimen organizado operan con drogas ilegales y el comercio de drogas ilegales, pero no es solamente eso. Lo hemos visto, no cuando se legaliza, pero cuando baja la demanda, como decía hace rato, cuando un producto ya no es rentable, renuncian a él y diversifican su actividad hacia la extorsión, el secuestro, trata de personas, financiamiento de campañas políticas, por ejemplo. Es decir, el problema no es las drogas, ahí comienza quizás históricamente el debilitamiento del Estado, pero hoy ya la evolución de estos grupos y cómo han ido permeando esferas privadas de empresarios, esferas públicas con autoridades, y la colusión que tienen con las autoridades nos dice que ya no va a ser resuelto esto con la legalización de las drogas. Esto es un ejemplo de lo que llaman algunos, o de lo que dicen los expertos cuando hablan de que el origen del problema no es simétrico a las soluciones. Lo que no hicimos hace 40 años, ya hoy no va a funcionar, si lo hacemos. Sí, yo no apostaría todo a la legalización, hay otras formas. Yo lo que sí diría es que necesitamos fortalecer y blindar a las instituciones, garantizar la gobernanza y la estabilidad en algunos espacios que hemos ido perdiendo presencia del Estado. Y finalmente diría esto, que lo que sí sabemos es que el crimen organizado, nuestra investigación y nuestros datos dicen dos cosas: que el crimen organizado florece y prospera cuando dos pilares en particular son débiles, el de gobierno y el de corrupción. Cuando un gobierno es débil y hay altos niveles de corrupción, es campo fértil o tierra fértil para el crimen organizado. Y lo otro que sabemos es que el crimen organizado ocupa espacios cuando el Estado, en su concepción amplia, cuando el Estado se retira y se repliega en algunos territorios. Y el Estado dice: yo no puedo ofrecer economía, yo no puedo construir carreteras, yo no puedo traer medicinas ni hospitales, yo no puedo generar empleos ni generar condiciones para que haya empleos. Alguien más, otro actor, dice: yo sí puedo, yo sí te entrego estos satisfactores que el Estado no te está otorgando, y ahí es donde perdemos la legitimidad y donde el crimen organizado ocupa espacios y vacíos de Estado. Ahí pararía. Pues Carlos, muchísimas gracias. La verdad que este es un tema muy amplio. Podremos estar aquí analizando, reflexionando sobre cada una de las dimensiones. De verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo, la disposición que siempre has mostrado para con el instituto y nuestra comunidad para poder compartir y reflexionar sobre este tema pues, preocupante que vivimos y padecemos todos los días en nuestras sociedades. Por supuesto que queda también la invitación abierta para que el próximo año, con las reflexiones en torno a todo esto que está ocurriendo en el mundo, ubicar el impacto de la violencia, el avance de la paz positiva en diferentes sociedades, sobre todo poniendo énfasis en la nuestra. Te estaremos esperando en el 2021 para que pues, nos compartas estas reflexiones y esperamos como un deseo siempre presente que los indicadores para nuestras sociedades sean mejores
y que estemos mejorando en estas circunstancias, aunque la realidad pues obviamente sea muy adversa. Agradezco muchísimo la asistencia de todas y de todos los que nos han estado siguiendo en estas transmisiones. Quiero comentar que en un momento más estaremos publicando en nuestro Facebook del YEPA Imahuagro las ligas, los enlaces para poder descargar el documento completo del Índice de Paz en México 2020. Agradezco muchísimo, de verdad, nuevamente, Carlos, por tu generosidad, por esta disposición que siempre has mostrado. Te agradezco muchísimo, vamos a estar al pendiente y dándole seguimiento, por supuesto, a todo lo que derive de la reflexión en torno a esta información del Índice de Paz en México 2020. Muchísimas gracias a las profesoras y los profesores, a la comunidad estudiantil, a la sociedad que estuvo siguiendo esta transmisión. Te despedimos, Carlos, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias al IEPA, gracias, director. Yo estoy a sus órdenes las veces que me quieran invitar, con mucho gusto, para compartir y conversar. Les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Saludo a todos. Espero que nos veamos pronto y también te adelanto algo que me están comentando algunos estudiantes, a disposición también para poder participar en algunas estudios a nivel micro, que es lo que tiene que ver mucho con el análisis de nuestro entorno inmediato, y aquí se han expresado también algunos estudiantes con la disposición de poder participar, sobre todo pues porque lo vivimos en la cotidianidad y bueno, son elementos en los que creo que existe esta disposición. Te agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Y estamos a tus órdenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.